A los que no he saludado, que sean bienvenidos como le dio la bienvenida a César. Espero que podamos juntos en este ratito poder escuchar la voz de Dios, que sea Él el que esta noche nos esté hablando. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias, Evita. Coca no había, ¿no? Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con el libro de los Reyes. Vamos a ver que ya nos han hablado sobre el primer rey, que fue el rey Saúl. Luego va a sucederle en el reinado al rey David, que nos estuvo hablando el Dani. Y el domingo pasado nos ha hablado Juan sobre el rey Salomón. Bien, estos tres reyes, Saúl, David y Salomón, son en lo que se denomina el Reino Unido. Cuando el pueblo de Israel tenía un solo rey y las 12 tribus respondían a ese rey. Pero ahora vamos a ver que a partir de aquí, con el reinado de Roboam, esto se va a romper, esto se va a desquebrajar. Y vamos a ver que va a haber dos reyes en el pueblo de Israel. Va a haber el rey Roboam, que es que vamos a ver esta noche, y el domingo que viene, si Dios así lo permite, no sé dónde, no sabemos dónde, vamos a ver al rey Jeroboam. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Ya César ha orado, ha dejado este momento en las manos del Señor. Yo sé, porque me dicen y conozco que muchos hermanos también oran cuando toca exponer el mensaje un domingo, para que podamos hablar con la autoridad que nos da nuestro Señor, de hablar de parte de Él, y que la palabra de Dios pueda caer en una semilla, la semilla pueda caer en una tierra fértil, donde produzca frutos. Te invito a abrir la Biblia en Primera Reyes, capítulo 12. Seguramente también lo van a proyectar. Ahí está Yael. Perdón, Yael, porque agarré NTV 60, así que fíjate por cuál engancho. Acompáñame los primeros versículos del capítulo 12. Roboam era hijo de rey. Me dejaron solo, a ver. Dijimos que estaba Saúl, David y el rey Salomón. Entonces, si vamos a hablar del cuarto rey, Roboam es hijo de rey Salomón, exacto. Así que vamos a empezar leyendo. Versículo 1 del capítulo 12 de Primera Reyes. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Vino pues Jeroboam, que es el que se va a hablar el domingo que viene, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Claro, Salomón ya había muerto, va a tomar su lugar Roboam, que Roboam la tuvo difícil. La cantidad de hijos que tuvo Salomón fue difícil llegar ahí, a ser el primero que iba a tomar el trono. Pero sin embargo, él va a tomar el trono, y fíjense que lo primero que podemos ver, que la coronación no es en Jerusalén, donde él tenía el palacio, donde estaba todo el centro de oración, sino que lo llevan a Siquem, lo sacan de su lugar de reinado y lo llevan donde estaba un personaje que es Jeroboam. Y claro, vamos a ver que este rey Jeroboam va a tener una tarea difícil, que es poder continuar con el reinado de su padre, poder continuar con este reinado sobre las 12 tribus, porque especialmente había tribus que la tenían más complicadas que otras, en el sentido de tributos, trabajo y impuestos que debían pagar y que el rey Salomón había establecido. Así que el pueblo le va a ir a este nuevo rey y le va a decir: mirá, Salomón nos hizo pagar muchos impuestos, nos hizo una carga difícil, ahora por favor disminuye un poco esta pesada carga que tenemos y nosotros te vamos a servir. Y Roboam fue sabio y le dijo: bueno,
vayan y en 3 días le voy a decir. Pero sin embargo vamos a ir un poquito más atrás. Voy a retomar algunas cuestiones. Acompáñame en Primera Reyes 5. Porque para hablar de este suceso tenemos que ir a hablar de las decisiones de Salomón. Si bien Salomón ya fue tomado el domingo pasado por Juan, hay cuestiones que deberíamos rever. Porque en nuestro imaginario siempre tenemos a Salomón como un rey excelente. ¿Bien? Cuando Dios le dio la posibilidad que elija si un reinado amplio o mucha fortuna, él pidió sabiduría. Entonces, wow, Salomón estuvo perfecto. Bien, fue una persona sabia, escribió Eclesiastés, la cantidad de proverbios, pero sin embargo Salomón tuvo un reinado lejos de Dios en su último tiempo. Él tuvo muchas concubinas, muchas esposas, que es algo que Dios había dicho que no lo haga. De todas las cosas que Dios le había establecido a un rey para que no hiciera, tener muchas esposas, adorar a dioses ajenos, volver a Egipto a comprar caballos, todo lo que Dios le había establecido, Salomón lo cumplió todo. Todo lo que Dios le había dicho que no haga, Salomón dijo, lo voy a hacer todo, y lo hizo. Y aún así, una de las cosas que hizo es poner una carga dura sobre el pueblo. Mirá, Primera Reyes 5:13 dice, luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10.000 personas por mes, de modo que cada hombre tuviese un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3.600 capataces para supervisar el trabajo. Salomón había puesto una carga, un trabajo forzado que no debía hacer sobre el pueblo para poder construir todo lo que él debía construir. Y una de las cosas que hizo importantísima que fue el templo, que estuvo en el corazón de David, pero David no lo hizo, pero sí Salomón lo pudo terminar. Pero si después siguen ustedes leyendo la vida y la historia de Salomón, vamos a ver que su casa y su palacio que se hizo fue mucho más majestuoso que el templo. Se demoró muchísimo más en hacer y fue adornado y hecho con más esplendor que incluso el templo. Por lo cual vemos que el corazón de Salomón se estaba desviando. Salomón le había exigido a su pueblo grandes pagos, impuestos y casi que termina esclavizando al pueblo y a esta nación con todo lo que tenía. Si bien había un tiempo de paz, había un tiempo que no había guerra y había mucha prosperidad en el reino y había mucho dinero. Incluso Juan nos contaba el domingo pasado que hasta la plata se consideraba como piedra, algo sin valor de las riquezas que había. Y es algo que el mismo Dios, algo mismo que Jehová había dicho que no pase. Pero estas tribus se van a quejar contra Roboam por el trabajo y el duro que le había puesto. Y esto es lo que va a tener que lidiar Roboam. Fíjate, acompáñame también a Primera Reyes, capítulo 2. Así fue como mandó David a Salomón antes de su muerte. Esto es lo que le va a decir David antes de morir. Va a decir capítulo 2, versículo 3. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y donde quieras que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Él debía andar en los caminos de Dios. Él debía andar en lo que Dios había establecido para que un rey pueda seguir. Y Salomón no va a andar en los caminos del rey. Su corazón va a ser inclinado. Ya en su vejez va a adorar a muchos dioses, va a construir muchos altares y demás que van a inclinar a este hombre que fue el hombre más sabio del mundo a cometer idolatría. Incluso el Señor mismo se le va a aparecer en 2 oportunidades. Acompáñame también a Primera Reyes 11, versículo 9.
El Señor estaba muy enojado con Salomón. Fíjate las duras palabras que utiliza. Empieza diciendo, el Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios Rey de Israel, quien se le había aparecido en 2 oportunidades. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no me has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Le dejaré ser rey de una tribu por amor de mi siervo David y por amor de Jerusalén, mi ciudad escogida. Este es el momento donde, por los pecados de Salomón, el reino se va a dividir. Y esto lo va a tener que pagar Roboam. Después vamos a ver un poquito de las consecuencias que va a hacer Roboam, que también tuvo parte para que esto se cumpla, ¿bien? No es que fue un instrumento simplemente que Dios utilizó, sino que Roboam también tuvo un corazón desviado para que esto se lleve a cabo y que el reino sea dividido. Se le apareció 2 veces, ¿recuerdan? Que en 1 Reyes 3:5 dice, y en Gabaón el Señor se le apareció a Salomón de noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Este es el suceso que hablaba al principio, donde Salomón le va a pedir sabiduría. Y también cuando termina de hacer el templo, el Señor se le apareció por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón, 9:3, y el Señor dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí, he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre, en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y el 5 dice, yo confirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no faltará hombre sobre el trono de Israel. Esta es la antesala que tenemos a este suceso de por qué el pueblo va a pedirle a Roboam que baje la carga, que saque peso a todo lo que estaba sufriendo. Y claro, Roboam va a tener este momento de tomar una decisión. Va a tener que, su primer momento, viene una celebración, todo contento, de que le van a elegir como rey, y ya lo primero que tiene que hacer es lidiar con el pueblo que le está diciendo, bueno, bajá un poco la carga, bajanos los impuestos, bajanos el trabajo forzado y demás, y él va a tener una sabia decisión de consultar por 3 días. Y esto yo tenía un poco de miedo que sea un mensaje un poco para adolescentes, ¿no? ¿Viste? Porque vamos a hablar del consejo, vamos a hablar de a quién pedir consejo, pero sin embargo no es para nada para adolescentes, porque continuamente nosotros, cada uno tiene que lidiar en buscar consejos, en pedir consejos, en saber dónde ir a buscar el consejo. Y lo primero que va a hacer es pedirle consejos a los ancianos, bien, personas sabias que habían estado también en el tribunal de Salomón. Y uno tiene que evaluar el consejo. Uno tiene que saber dónde ir a preguntar el consejo y tiene que ver si este consejo es realista, si es viable y lo más importante de todo, tiene que saber si este consejo está acorde a la palabra de Dios. Uno tiene que ir a buscar consejos a personas y referentes espirituales, porque muchas veces se va a buscar el consejo donde uno le va a decir lo que quiere escuchar. Y muchas veces se va a buscar consejos en lugares donde la Biblia no es el centro. Y es más, hoy en día, no voy a hacer levantar la mano, pero ¿quién no le ha pedido algún consejo a ChatGPT? ¿Bien? Muchos calculo que le habrán pedido alguna receta o demás, pero no quiere investigar si han tenido algún tipo de consulta psicológica. ¿Ahí a Sergio le están robando el trabajo? ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Y demás, bien, cuando el consejo tiene que venir de referentes, de personas que estén y que sepamos que nos va a dar un consejo como la palabra de Dios lo dice. Fíjate,
El consejo que le dieron los sabios. Primero Reyes 12:6, seguimos en nuestro capítulo central. El 6 va a decir: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos les hablaron, dijeron: si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Un buen consejo fue dado, pero enseguida ese consejo no le gustó y lo desechó. Ese consejo lo dejó de lado. Roboam no fue para nada sabio. Y hay un versículo que es uno de las columnas centrales de lo que es Proverbio, que es el 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y las instrucciones. Fíjate qué importante que saber que el principio de la sabiduría es temer a Jehová. Roboam no tuvo nada de temor de Jehová. Él agarró el consejo, buen consejo que le habían dado, y lo desechó porque no le gustaba. Y fue y buscó consejos con sus amigos. Fíjate cómo, qué loco que sea también el que escribe este proverbio sea Salomón. Pero fíjate cómo utiliza este tipo de contraste. Primero va a decir que el temor del Señor es en principio la sabiduría, y luego va a poner un contraste en un lugar opuesto que dice que los necios, los que no son sabios, desprecian la sabiduría y las instrucciones. Este temor no es tener miedo, no es Dios me va a justiciar, me va a caer un rayo, sino que es un temor reverente hacia la persona de Dios, a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos pide. Aquí está la actitud de nuestra fe viva y una conducta consecuente con la palabra de Dios. El temor de Jehová es un santo estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por lo de Dios. Todo lo que nosotros queremos hacer, decir, pensar y movernos tienen que estar llevados a la presencia de Dios y tienen que estar guiados por su Espíritu conforme a su palabra para nosotros poder vivir sabiamente. Y además no solamente nosotros vivir sabiamente, sino también los que le toque criar a sus hijos, criarlos también en el temor del Señor, en criarlos como el Señor quiere que los criemos. Y una de las cosas fundamentales para entender cómo ser sabios, cómo ser entendidos, es vivir una vida en comunión, es vivir una vida de oración, pero algo fundamental es que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida. No hay otra forma, no hay otra manera de que nosotros podamos manejarnos, porque no nos manejamos por sentimiento, no nos manejamos por qué tengamos ganas de hacer, sino que la palabra de Dios tiene que ser la guía para nuestra vida. Y algo importantísimo que debían tener el rey, búscalo en Deuteronomio 17. Este es un mandato que Dios va a poner. Fíjate, Deuteronomio 17 y 18 va a decir, va a hablar a los reyes: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro la copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Qué importante que era para este rey, que era para el rey de Israel, tener la palabra de Dios como el centro, todos los días. Bien, que pueda ser esa palabra de Dios lo que lo guíe, lo que los mueva, y que sea la que marque el reino y el rumbo de este reinado. La palabra de Dios tiene que estar también y morar abundantemente en nuestra vida. Salmos 1, salmo que sabemos mucho, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo,
ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Está en nosotros y en medio de nuestro la ley de Jehová, la palabra de Dios, la palabra que tiene que morar en nosotros abundantemente está en nuestra vida actualmente. Que pueda ser que sí, que pueda ser la respuesta sí, obvio. Yo me guío por lo que dice la palabra de Dios. Yo cuando busco consejos los busco en mis líderes que son personas espirituales. Yo cuando tengo que buscar un consejo recurro a los ancianos y le cuento mis problemas. Yo cuando necesito tomar una decisión la pongo en oración y pido a la iglesia que también ore por mis problemas. Que esa sea la sabiduría que tengamos en la iglesia. Que podamos buscar el consejo en personas sabias, en personas que no nos van a decir lo que queremos escuchar, como ahora va a ser Roboam, sino que nos va a decir lo que la palabra de Dios dice y lo que debemos hacer. Yo no recuerdo si fue un libro que leí hace mucho tiempo o fue un mensaje, ya fue hace bastante, pero me quedó la anécdota de que el predicador decía que él tenía muchos problemas con su hijo adolescente porque su hijo adolescente quería hacer cosas que él consideraba que estaban mal. Entonces le propuso a su hijo pedirle a 5 personas espirituales en la iglesia que le den el consejo. Y su hijo no quería, porque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Bien, por eso es que, sobre todo, podamos buscar el consejo en personas que sean espirituales. No fue lo que hizo Roboam. Al principio sí. Y obviamente cuando recibimos el consejo es tomarlo y aceptarlo. Y hacerlo, ¿bien? Porque de nada sirve ir a buscar un consejo. Vas con el Ale, le decís, Ale, me pasa esto. Y bueno, la palabra de Dios dice que tenés que apartarte de ese pecado, tenés que hacer esto, lo otro. Y le decís, bueno, no. Y te vas para otro lado. De nada sirve, ¿bien? Y fíjate, seguimos un poquito porque la hora avanza. Primera Reyes 12:9 va a decir, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor de los dedos de los míos es más gruesos que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, yo os castigaré con escorpiones. Estos jóvenes que se habían criado con él, que si se habían criado con él no eran tan jóvenes, pero hace una aclaración de que eran como niños pensando, ¿bien? No entendían ni sabían qué estaba pasando por el pueblo. Ellos se habían criado en un palacio, no entendían absolutamente nada de cómo sufría el pueblo. Y estos jóvenes le van a decir, bueno, vos tenés que ser más fuerte que tu padre. Si él los castigó con látigos, vos castigalo con escorpiones. Eran como una especie de látigos que tenían como metal o huesos en las puntas que cuando golpeaba algún lugar, sobre todo la carne, arrancaba, cortaba, laceraba, un instrumento completamente de tortura. Y este fue el consejo que tomó Roboam. Un consejo completamente perverso, un consejo que no estaba bajo lo que se requería de estos consejeros. Malos consejos, fue a buscar Roboam y fue a buscar lo que quería escuchar. Proverbios 12:15 va a decir, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuántas veces tomaste un consejo propio? Que vos dijiste, esto está bien, y yo lo voy a hacer. Y si me doy la cabeza contra la pared, me la doy yo, ¿bien? ¿Cuántas veces te has tomado un consejo propio diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, y listo, sin entender las consecuencias y sin buscar la guía de Dios? Isaías 30
Va a decir, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos, y no de mí, para cobijarse en cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Egipto, el mundo, Egipto el pecado, es volver a la vieja vida, es volver de donde Dios nos sacó. Tomar consejos propios es volver donde estuvimos una vez cuando no estábamos con Cristo. Es por eso que debemos buscar solamente consejos en Él y no añadir pecado al pecado. Y hay un versículo que siempre me fascina, que es Jeremías. Jeremías 6, 16 le va a decir el profeta, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas el pueblo dijo, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. ¿Sabes qué? A veces estamos tan encerrados en nosotros mismos, tan encerrados en un pecado, que cuando nos vienen a dar una corrección, cuando nos vienen a hablar de parte del Señor, decimos, no escucharemos. Y cuando nos dicen por el camino que debemos andar, que es el camino de justicia, el camino de verdad, el camino que Dios agrada, decimos, no andaremos. Que Dios quiera que en esta noche, si alguien nos viene a corregir o a decir el camino que debemos andar, podamos tomar el camino correcto y no ser necio como un pueblo que dijo, ¿sabes qué? No andaremos por ese camino. No andaremos por el camino de Jehová. No andaremos por el camino que Jehová tiene para nosotros. Andaremos por el camino que nosotros se nos parece y nosotros querramos. Y esto trajo consecuencias. Esta decisión de Roboam trajo consecuencias que Dios ya había dicho que iba a pasar, pero sin embargo, Roboam también puso de los suyos para que esto pase. Versículo 13. Y el rey respondiendo con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo de los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo alineé a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, por lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra del Señor, había hablado por medio de Ahías, Solonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencias con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Y así es como el reino quedó partido, el reino quedó dividido. Roboam luego va a tener también otro impulso de querer ser rey y va a mandar a buscar y a cobrar impuestos, y cuando llega el que cobra impuestos lo asesinan por completo. Va a querer hacer un ejército para volver a tomar sus tierras, y va el profeta y le va a decir, no, esto es parte de Dios, vos no tenés que ir a la guerra, y Dios mismo va a frenar esa batalla, esa guerra. Aunque después siempre hubo guerras internas entre estos dos reinos, pero esto es lo que pasó. El rey no escuchó al pueblo. Este destino divino también Roboam lo apoyó con su insensatez, que conllevó al incumplimiento del castigo que se pronunció sobre Salomón. Proverbio 13 dice, el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Este orgullo llevó a este conflicto. Este Roboam no solamente se va a quedar aquí, luego se va a ir, va a llegar a su tierra, va a llegar a Jerusalén, va a gobernar en Jerusalén. No va a tener un reinado tan grande como su padre o su abuelo, pero sin embargo, Roboam va a seguir haciendo lo malo ante los ojos de Jehová.
Fíjate, en Primera Reyes avanzamos un poco, capítulo 14, versículo 21, 22, dice: durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Cera en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de los israelitas. Fíjense cómo corrompió este rey, permitió que el pueblo se corrompiera y no hizo nada. Vamos a ver que se va a hablar poco de Roboam, pero lo poco que se habla son cosas malas. No se habla de cosas muy buenas que haya hecho. La abundancia de los peores crímenes, las peores cuestiones paganas se introducieron aún en Jerusalén, donde estaba el templo del Señor. Va a romper con uno de los mandamientos, que es Éxodo, dice: no te hagas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Él va a permitir la idolatría. Y tal vez hoy en día vos me digas: yo no tengo ningún tipo de imagen de acera, ni imagen esculpida, yo no subo a ningún lugar alto para adorar a ningún dios pagano, pero sin embargo, hoy en día hay otros dioses que gobiernan nuestras vidas. Hoy, sin embargo, hay otros dioses que pueden tomar el lugar que le pertenece al Señor. Hoy en tu vida puede haber cuestiones que incluso ahora mismo estés pensando en eso y no estés concentrado escuchando la voz de Dios. Lo primero que pensás cuando te levantás, bueno, eso está tomando tu vida como un Dios. Lo que gobierna tu mente, tu tiempo, tu dinero, es lo que le está sacando el lugar a Dios. Y no nos vayamos al extremo de decir: bueno, pero yo no tengo ningún Dios, solamente adoro a Jehová. Es más, hoy antes de venir me leí un capítulo de la Biblia. Sin embargo, sabemos que si Dios no está en el centro, hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Por eso vamos a ver que cuando el Señor va a llevarlo, fíjate, vamos a avanzar. También en Segunda Crónicas, es un relato paralelo, elegí el de Segunda Crónicas, 12:5, dice: entonces vino profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en mano de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humilló y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Bien, va a detener esa ira, va a detener esa justicia, va a detener ese castigo, pero sin embargo le va a dejar una lección. Que sepan lo que es servir a un Dios, lo que sepan lo que es servir a un rey pagano, como era Sisac, rey de Egipto. Y aún así Sisac va a llegar y los va a despojar de todo ese oro, de todo eso que había acumulado, de todas esas grandes riquezas, escudos de oros, completas cuestiones que Salomón le había enriquecido a su hijo, a su reino. Sisac se lo va a despojar por completo. Y es así como van a ver lo que es servir a otro rey que no sea al rey verdadero. Por eso es que nosotros hoy tenemos que servir al Dios y al rey verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Elías, cuando suba al Monte Carmelo le va a decir: bueno,
¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo ustedes. Y si ustedes consideran que Baal es el Dios, bueno, váyanse detrás de Baal. ¿Hasta cuándo a veces tenemos que seguir entre el mundo y Cristo? Entre las cosas que me agradan, que son cuestiones que no agradan al Señor, y seguir la voluntad que sabemos cuál es la voluntad del Señor. Sabemos lo que Dios nos pide. Jeremías 12:13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, que jamás podrán tener agua. Es duro abandonar a Jehová. Y esta dureza de abandonar a Jehová no es porque si abandonamos a Jehová vamos a tener una vida de pobreza, Dios no nos va a bendecir más y vamos a tener desempleo, vamos a perder la casa, se nos va a prender fuego el auto. Es duro abandonar a Jehová, porque vamos a vivir una vida separada de Él, de la comunión, de la santidad que Él nos da. Y vamos a vivir una vida de pecado, una vida separada de nuestro Señor, una vida separada de Él, de su voluntad, de sus promesas. Es por eso que es duro. Y este pueblo cavó cisternas rotas que jamás podían encontrar agua. Y tal vez vas a empezar a buscar la felicidad, vas a empezar a buscar algo que llene tu corazón y jamás lo vas a encontrar. Porque solamente en Cristo podemos tener verdadera abundancia. Solamente en Él. Y una de las cosas que mejor le va a pasar a Roboam es que se lo va a nombrar en la genealogía del Señor Jesucristo. Él va a ser nieto de David, hijo de Salomón, y por ese linaje, por esta familia, va a venir el Salvador. Va a venir Cristo. Va a venir a esta tierra. ¿Y sabes qué? Llegó el momento indicado, vino Cristo, vino en carne, vino en cuerpo. Y no vino de visita o para ver cómo estaba el mundo. Él vino a salvar al mundo. Hay una cuestión que tenemos, que heredamos desde Adán, que es el pecado. El pecado que tenemos y que nacemos con ese pecado, no podemos tratarlo nosotros, no podemos hacer ninguna peregrinación, no podemos dar ningún tipo de ofrenda, de diezmo, no podemos vivir ningún tipo de vida sacrificada. El pecado solamente se trata con la persona de Cristo. Él vino a esta tierra, vivió, murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Y porque Él vive, nosotros tenemos vida. Y hoy Cristo te quiere dar este regalo. Hoy el Señor te está llamando a darte este regalo, que Él pagó por nuestros pecados. Que Él pagó para que nosotros podamos tener vida eterna. Y hoy veíamos una historia en la escuela dominical, en la escuela bíblica del carcelero de Filipo, que les pregunta, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y ahí es cuando Pablo le va a predicar y se va a convertir él y su casa. Y tal vez nunca tuviste un encuentro con Cristo. Y tal vez algunas veces has escuchado, has ido a alguna iglesia perdida en algún momento y has escuchado, y sí, es un mensaje simpático, que Cristo vino, murió por la humanidad y ya todos somos salvos. ¿Sabes qué? No todos somos salvos, solamente sus hijos. Los que un día creyeron en Él, se vieron que eran pecadores y entendían que su único destino sin Cristo era el infierno. Y entregaron su vida, entregaron su corazón, y Cristo fue su Salvador y fue su Señor. Y tal vez este mensaje es el que debes escuchar en esta noche. No solamente el mensaje que hablamos antes de buscar un consejo, de no tener ídolos, sino el mensaje más importante, que Cristo vino a salvarte, de que Cristo vino al mundo, entregó su vida para que vos puedas tener una vida eterna, para que vos puedas tener una vida con el Padre, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, Él es la única vida, y Él es la única persona donde podemos tener vida eterna con el Padre. Y si no sabes qué hacer con tu pecado, y si no sabes qué hacer con lo que el pecado que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios deja bien en claro que todos somos pecadores.
No importa lo bueno ahí que seas, no es que si mataste, bueno, no seas re pecador. Bien, puedes ser una excelente persona, puedes ser el mejor vecino, la mejor vecina, pero sin embargo, si nunca entregaste tu vida a Cristo, tu destino no es con Él, sino que es en el infierno. Que podamos reflexionar en esta noche, de que si realmente en nuestra vida está la persona de Cristo, y que esta noche te pido por favor que no te vayas con ninguna duda, que en esta noche no te vayas con ningún tipo de inquietud en tu corazón, porque si tenés una inquietud en el corazón es que Dios quiere hablar con vos. Y están los hermanos ancianos, está alguien que te invitó, están las personas y los diáconos que también pueden hablar con vos. No te vayas con ninguna inquietud. Hoy puede ser el día que Dios te está llamando para cambiar tu vida y para cambiar tu eternidad. Oramos. Padre Celestial, Padre amado, te agradecemos, Señor, porque en la Biblia tenemos ejemplos para poder seguir. Te pedimos que podamos tener sabiduría a la hora de buscar el consejo, sabiduría al poder centrar nuestra vida en la palabra de Dios y en la persona de Cristo. Y que si en esta noche hay una persona que aún no te conoce, que hoy puede ser el día de salvación. Te pedimos que nadie se vaya sin Cristo en esta noche. Pedimos todo en tu nombre. Amén.